A cara de perro se utiliza con el verbo luchar, definir, tener o poner cara de perro. Significa dura y crudamente, sin concesiones. Se usa mucho para hablar de situaciones en las que alguien se enfrenta a asuntos importantes. Un ejemplo. La empresa quiere cerrar la fábrica, pero los obreros están luchando a cara de perro para defender sus puestos de trabajo y no van a parar hasta que lo consigan. La locución se refiere a la actitud del perro guardián, que ladra y muestra los colmillos al sentirse amenazado o cuando debe defender la probidad. De hecho, cuando alguien está muy enfadado, decimos que tiene cara de perro. A cara descubierta, es decir, abierta y claramente, sin ocultar nada. Un ejemplo. A mí me gusta ir por la vida a cara descubierta, llamando a las cosas por su nombre y asumiendo mis responsabilidades. La cara lo dice la certidumbre popular. Es el espejo del alma y así lo certifica la locución. A pecho descubierto. A carta cabal. Significa, esta expresión funciona como un intensificador de las virtudes o defectos de alguien. Podemos decir que alguien es bueno, honrado, malo o estúpido. A carta cabal. Si bien es cierto que se usa más con las virtudes que con los defectos, para dar a entender que la conducta de una persona es irreprochable. Un ejemplo. Julio es honrado a carta cabal. Jamás me ha fallado. Significa algo así como por completo, totalmente, verdaderamente, como si esa virtud o defecto estuviese certificado por haber sido escrito en una carta que no miente, que solo proclama la verdad. Cabal al máximo. De hecho, antiguamente una carta cabal era una especie de acta notarial, el documento que daba fe de algo, dar fe de algo. A cencerros tapados, quiere decir en secreto, sin que nadie se entere, para que las alimañas o los dueños de los pastos que atravesaban no sintieran los cencerros de su ganado. Metían trapos dentro o envolvían con ellos los badajos. Un ejemplo. El ministro ha sido cesado en vacaciones cuando nadie lo esperaba. A cencerros tapados prácticamente sin que la prensa se enterase. A chorros significa en abundancia, copiosamente, como cuando se abre un grifo y sale con fuerza el agua. Un ejemplo. Nadie se lo iba a decir cuando se inventó ese negocio de las pizzas a domicilio, pero hoy el dinero le llega a chorros. Se le escapaba la vida a chorros, pero los médicos consiguieron estabilizarlo y lo salvaron. Cerrar el grifo. A ciegas quiere decir sin ver. Por lo general se usa la locución cuando alguien está tan seguro de algo que lo hace sin verlo, sin experimentarlo o sin tener información al respecto. Un ejemplo. Me gusta tanto esa marca que sería capaz de comprarme cualquier prenda a ciegas. Si ella me invita a la fiesta, voy a ciegas, no lo dudes. A tientas. A 100 o a 1000. Se emplea con el verbo ponerse o estar y significa enfadarse o excitarse mucho. Un ejemplo. Cuando sé que tengo razón y me llevan la contraria es que me pongo a 100. Se usa con frecuencia para hacer referencia a un estado de excitación sexual. Seguramente la locución se refiere a la velocidad de los coches, aunque hoy habría que decir ponerse a 250. De hecho, también decimos que alguien está acelerado cuando está demasiado nervioso o muy excitado.
A ciencia cierta. Se emplea con el verbo saber o conocer. Significa con total seguridad. Un ejemplo. Desde antes de que se reúna el jurado, se sabe a ciencia cierta cuál va a ser la novela ganadora. La ciencia es el conocimiento ordenado y experimentado de las cosas. Es decir, cabe poco la duda, y menos aún si al implícito adjetivo experimentado añadimos el de cierto. A conciencia, es decir, cuidadosamente, con gran atención. Ejemplo. He leído tu trabajo a conciencia y te puedo asegurar que está perfecto. El término conciencia cobra en esta oración el significado de interés o seriedad. Cuando a la locución le precede un adjetivo se forma uno de los muchos superlativos enfáticos que circulan por la lengua coloquial. Se ha comprado un traje fío a conciencia. A contramano o a trasmano se utiliza con estar o quedar o venir, pillar, etc. Y significa en dirección contraria. Un ejemplo. Nada más dar la vuelta a la esquina me encontré con un coche que venía a contramano. Otro ejemplo. Menos mal que pude esquivarlo. A veces usamos la locución a la variante a trasmano, más allá de la mano, para indicar que un lugar está alejado de nuestro camino o que una situación no tiene nada que ver con nuestros intereses o conocimientos. Un ejemplo. Luis es un buen chapista, pero la mecánica le queda muy a contramano. Yo no le llevaría el coche. A contrapié, a mano. A contrapié. Se utiliza con estar, quedar, venir, pillar, etc. Significa, esta locución se usa en el mundo del deporte, sobre todo en el tenis, cuando la bola llega al pie de apoyo, es decir, hacia la dirección contraria a la que ha tomado el jugador. En la lengua cotidiana se emplea cuando alguien es sorprendido con algo que no esperaba. Un ejemplo. Me habéis pillado a contrapié. Yo esperaba ir a cenar a un burgués y resulta que vamos a un restaurante de lujo. Si lo sé, me pongo algo más elegante. Andar con el pie cambiado.